Buenas tardes, mi nombre es Adriano de Souza, soy maestro de Derecho Constitucional en la Universidad Cândido Mendes, en Río de Janeiro, Brasil. También soy doctor en Derecho, en Teoría y Filosofía del Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federal Fluminense. ¿No? Me gustaría dar las gracias a la Jurídica, a la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, también en la figura del Isaac Peña, que me invitó para hablar de un tema muy interesante, un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema que yo logré trabajar, investigar en esos campos, en la maestría y el doctorado, y también en mis clases de Derecho Constitucional, que es el tema de la protección, de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Entonces, en la tesis de doctorado, yo trabajé con los pueblos indígenas, yo trabajé con la marca Quila Quila, que hace parte de la nación Caracara, cercana al departamento, en el departamento de Chuquisaca, cercana a la ciudad de Sucre, ¿no? En ese campo me gustaría de compartir con ustedes una mirada que es una mirada de un investigador en la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, la mirada de un investigador que no hace parte exactamente de la comunidad indígena, pero es una mirada de un investigador que quiere llevar más conocimiento de las comunidades hasta una visión nuestra que es una visión, creo, muchas veces colonizada, ¿no? Entonces yo me quedé muy cercana a ese tema cuando empecé a estudiar Derecho Constitucional. Yo me vi alrededor de libros con influencia alemana, influencia estadounidense, muchas influencias que no son nuestra propia realidad, un poco como que Leopoldo Sea preguntó, ¿no? Y respondió a Augusto Salazar Bondi, que preguntó, ¿hay una filosofía latinoamericana? Yo pregunto, ¿hay un constitucionalismo latinoamericano? ¿Y cómo desde ese constitucionalismo se logra proteger los derechos de los pueblos indígenas? Entonces, ese es básicamente el tema y ese es mi lugar de habla, ¿no? Desde un maestro, desde una mirada hasta los pueblos indígenas no para hablar por ellos, pero sí para que ellos puedan hablar y compartir sus experiencias con nosotros, ¿no? Dicho eso, Latinoamérica vivió en un proceso de renovación del constitucionalismo, un periodo llamado de ciclo progresista, desde muchos autores hablan desde 2003 hasta 2015, en lo cual se caracterizó por un cambio paradigmático de la política a partir del Estado plurinacional y del derecho a partir del pluralismo jurídico. Y como Volkmer se refere, Antônio Carlos Volkmer, con un enfoque intercultural y también descolonizador. La doctrina en general, al respecto del constitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, afirma que ese nuevo constitucionalismo latinoamericano comprende la Constitución colombiana de 1991, la venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009. Con relación a la Constitución boliviana, debemos dejar en claro que hace una división que aparente entre mundos que no logran comunicarse entre sí. El paradigma indígena, originario, campesino y el paradigma que podemos llamar de occidental o también desde la república. Los pueblos en Bolivia hacen mucho, cuando hablan, hacen mucho esa división. La república y el originario campesino, ¿no? Entonces, me gustaría de hablar, por lo tanto, es dentro de ese marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano y hablar cuáles son esos instrumentos de defensa y de concretización
del autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Entonces, hay dos paradigmas que yo hablé en la Constitución de Bolivia, ¿no? Ese paradigma indígena, originario, campesino, que tiene como base el Sumahamaña, o sea, el lugar agradable de vivir, el espacio material de los seres y los seres sensibles y también esos seres que están inmersos en una energía espiritual, como es la definición de Mario Torres y también la definición de Simón Yampara, que son referencias en el asunto. Es un paradigma como está puesto en la Constitución, desde una propiedad colectiva, desde un uso de los recursos naturales, respetando la vida de la naturaleza. O sea, es un paradigma seguramente biocéntrico, como yo escribí en un libro que está a ser publicado este año en Brasil. Y la Constitución de 2009 nos ofrece 7 momentos que aparece la expresión del buen vivir, como ellos traducen la idea de suma Sumahamaña, ¿no? Uno en el preámbulo, 2 veces cuando trata a respecto de los principios y valores del Estado, uno cuando se trata de la educación y también 3 veces cuando se refiere a la organización económica del Estado, ¿no? Entonces, ese es el paradigma del originario campesino. También hay un paradigma occidental, o un paradigma de la República, que podemos decir que la Constitución tiene esa otra mirada, que não é desde a sua ramanha, pero desde a dignidade da pessoa humana, em qual se basa em la propriedade privada e também a apropriação de los recursos naturais de acordo com a necessidade, com a satisfação de la necessidade humana. Então, a natureza utilizada como instrumento de apropriação para também lograr las necesidades del hombre, o sea, un paradigma antropocéntrico. Entonces, considero básicamente que esa división es una división aparente. En la práctica eso no ocurre tal cual está explicado en la Constitución. Pero antes de hablar de eso, me gustaría de hablar de los sistemas que buscan garantizar el autogobierno y la autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia. En el contexto del pluralismo, se destacan 2 institutos importantes que me gustaría dar énfasis a eso. La autonomía originaria campesina, llamada AYOCE, que es referida en la Constitución boliviana, en los artículos 289 y 296, y la jurisdicción indígena originaria campesina, que está prevista en los artículos 190 y 192, ¿no? Entonces, a empezar por la AYOCE, la autonomía indígena originaria campesina, está en el marco de la Constitución de 2009 que establece un régimen de autonomías departamentales, municipales, regionales y también indígenas. O sea, es un Estado que, sin embargo, es llamado de Estado unitario, es compuesto, ¿no?, en la medida que rompe con el clásico concepto de Estado con un solo ámbito normativo. Es esto en razón que contempla, por ejemplo, gobiernos departamentales autónomos con un gobernador y asambleas, ¿no?, compuestas por representantes legales, representantes elegidos por el pueblo, ¿no? Así como también, al mismo tiempo, también incorpora las autonomías indígenas que se utilizan a su vez de normas y costumbres, procedimientos propios, ¿no? Entonces, el Estado boliviano es un Estado unitario con autonomías, ¿no? Entonces, esa autonomía que además de abranger también alcanzar departamentos, regiones, municipios, también contemplo
la autonomía indígena originaria campesina. Entonces, es la AIOC, esa autonomía, ella consiste justo en el ejercicio del autogobierno con la expresión de la libre determinación, como señala, por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que habla que la autodeterminación consiste en determinar libremente su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, existen al menos 4 tipos o 4 elementos que componen esa autonomía: política, administrativa, judicial y económica, ¿no? Entonces, es en el artículo 2 de la Constitución boliviana que marca la esencia de lo plurinacional, en ese modelo de Estado. Visto que garantiza la libre determinación de los pueblos originarios, justo con la base en ese reconocimiento de su existencia precolonial, es su derecho justo al autogobierno, ¿no? Según ese autogobierno que es organizado según sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos propios, ¿no? Así también como garantiza la consolidación de sus territorios, ¿no? Entonces, la autonomía es justo eso, una expresión de un instrumento para garantizar el acceso al territorio, que hay un procedimiento. No voy a entrar a los términos más específicos de ese procedimiento, pero el pueblo que desea se organizar en una autonomía, tiene que, por ejemplo, construir en conjunto un estatuto propio, un estatuto de la autonomía. Ese estatuto debe ser sometido a un referendo y ese referendo debe ser sometido, por ejemplo, al fin al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ahí debe ser aprobado en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, hay un procedimiento para los pueblos, las naciones que desean se organizar en esas autonomías que puedan ser. Es un proceso largo, es un proceso que eleva tiempo, ¿no? Está aún en proceso desde 2009, pero esa ley de autonomías surgió en 2010, está aún en proceso, no son muchas, pero existen algunas ya. También hay una expresión de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, que es la jurisdicción indígena originaria campesino, que está prevista, ¿no?, en el artículo 179 de la Constitución de Bolivia, que está prevista que está junto a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especializadas, así como la jurisdicción militar. Entonces, en Bolivia existen 5 jurisdicciones, ¿no? Y todas estas 5 jurisdicciones están sometidas al Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la competencia de ejercer la función de custodiar la Constitución, de proteger la Constitución, y funciona también como un tribunal constitucional en los términos de ese modelo europeo continental del control de la constitucionalidad de las normas, ¿no? Pero tampoco es solo eso, porque existe también una llamada sala de descolonización en el tribunal que tiene un equipo multidisciplinar, que existen antropólogos, abogados, cientistas sociales y también asistentes sociales que logran hacer esa puente entre el tribunal y también las poblaciones y los pueblos y las naciones indígenas, ¿no? Entonces, los artículos 190 y 192 de la Constitución Política del Estado establece cómo se procede la JIOC, ¿no?, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Establece sus límites operativos, ¿no? De acuerdo con ese artículo del 190,
Las naciones y pueblos indígenas ejercen sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y deben aplicar sus propios principios, valores culturales, normas y procedimientos, ¿no? Entonces, existe entonces una ley, a su vez, que tiene como competencia regular ese ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, que es llamada la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Esa ley, que es la ley número 73 de 2013, establece que la jurisdicción indígena puede ejercer cuando las áreas de competencia personal, material y territorial se producen simultáneamente. O sea, en el ámbito, la competencia debe ocurrir en conjunto, la competencia personal, material y territorial. Entonces, bajo la competencia personal, las partes involucradas deben ser, por ejemplo, miembros de la comunidad indígena, ¿no? Del pueblo originario. Entonces, las dos partes deben estar involucradas en la demanda, deben estar justo miembros de comunidad indígena. También debe tener en cuenta el aspecto de la competencia territorial. Entonces, la GIOC se aplica en relaciones y hechos legales que tienen como lugar o cuyos efectos se producen dentro de la comunidad, dentro del territorio indígena, ¿no? Y también, por fin, en aspecto de la competencia material, la jurisdicción indígena originaria campesina es residual. O sea, el tema, la jurisdicción indígena puede juzgar cualquier asunto, excepto por algunos temas. Esos temas están divididos en materia penal, entonces, por ejemplo, en delitos contra el derecho internacional, delitos de lesa humanidad, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, terrorismo, delitos tributarios, delitos por corrupción, cualquier delito que sea la víctima el Estado. También los delitos cometidos contra la integridad corporal de niños y adolescentes, delitos por violación, asesinato u homicidio. Entonces, en materia penal, los pueblos indígenas pueden juzgar todo, con excepción de esos que yo hablé ahora, ¿no? En materia civil, por su vez, ¿no? Cualquier proceso que el Estado sea parte o también tercero interesado, no puede estos tipos de procesos, ¿no? Sea el Estado, sea también su administración centralizada, descentralizada, desconcentrada, autonómica, o sea, siempre que el Estado estiver de algún modo involucrado en materia civil, no puede juzgar a los pueblos indígenas. También materia laboral, materia de seguridad social, materia de derecho tributario, administrativo, minero, derecho de hidrocarburos, derecho florestal, derecho internacional público, privado, agrario, con excepción, claro, en este último, porque como los pueblos indígenas tienen una idea de propiedad colectiva, en el ámbito de procedimiento desde los años 70, 80, de reconstrucción de los ailos, esas tierras son divididas de modo de una repartición de tierras por familias. Entonces, excepto por la distribución, alguna lidia, algún conflicto en esa distribución de tierras en las comunidades, que esa excepción no se aplica, ¿no? Y también otras que están reservadas, otras competencias están reservadas en otras leyes establecidas en materia de la jurisdicción específica ordinaria, agroambiental. O sea,
Existem muitas coisas, não? Existem muitos temas que estão por meio dessa construção, que estão fora de la competência de los pueblos indígenas, não? Ahora bien, de acuerdo con las entrevistas que yo logré realizar en Bolivia, las comunidades indígenas no logran dividir los casos que juzgan por materias, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, cuando aplican sus normas y procedimientos propios para juzgar esos casos, no logran, por ejemplo, verificar si el caso es de derecho civil, si el caso es de derecho penal, si el caso es de derecho tributario. Ellos no logran usar esas división, ¿no? Entonces, incluso Albo, que es un autor que habla sobre jurisdicción indígena, trata la jurisdicción indígena como global o integral, ¿no? Ese rasgo se contrasta justo con la división típica del derecho positivo que está dividido en diversos códigos, penal, civil, laboral, familiar, ¿no? Entre otros que sí exigen especialistas, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Esa visión global de los pueblos indígenas, ¿no? Ocurre en todo su conjunto, todo el conjunto de la cultura, económico, la parte organizativa, político, religioso, perdón, incluso en el ámbito más restringido como ese del judicial, ¿no? Además, también es importante llevar en consideración que existe la sentencia constitucional plurinacional número 26 de 2013, ¿no? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció, ¿no? Que el objetivo, ¿no? El objeto, mejor, del proceso del conflicto de jurisdicción entre la jurisdicción indígena y las otras jurisdicciones no cubre asuntos que las comunidades no distinguen, no logran dividir por temas, ¿no? Entonces, mire que caso la comunidad indígena no tiene el costumbre de dividir por temas, esa ley de deslinde jurisdiccional no se aplica, ¿no? Entonces, eso fue un avance en términos de respeto a la jurisdicción indígena, originario campesino, porque en esos términos, en la práctica, si la comunidad divide su jurisdicción por asuntos, la ley de deslinde se aplica, ¿no? Sin embargo, si las comunidades indígenas no logran dividir por asunto, por tema, esta ley no se aplica a estas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una comunidad indígena empieza a juzgar una persona y esa persona alega, ¿no? Que essa comunidade não tem a competência para juzgar, porque a lei del deslinde não confere a competência. Então, a comunidade pode apelar ante o Tribunal Constitucional Plurinacional e esse tribunal deve decidir, não? Se tem a competência ou se não tem. Não? Então, eu me gostaria, ao final, para finalizar, establecer essa que no existe esta distinción en la práctica, como hablé antes, de dos mundos, el originario y el occidental, ¿no? Las autoridades, en el caso de la marca Quilaquila, por ejemplo, utilizan como estrategia de lucha por su territorio, su autogobierno y autodeterminación, manejar bien los instrumentos de la justicia occidental, ou seja, essa justiça do Estado, lograram avanços importantes, por exemplo, em um falho que se logrou decidir que não há necessidade do povo indígena ter personalidade jurídica, não? Porque sua personalidade jurídica ha sido sacado por la municipalidade de Sucre em virtude de que a municipalidade han dado terrenos que são da comunidade indígena a uma empresa para explotação de minérios, ¿no? Entonces, isso lograram avanços interessantes, manejando os instrumentos também da justiça ocidental, ¿no?
Entonces, de ese modo no hay esa división tan estanque, la división tan absoluta de esos mundos, ¿no? Hay otras cuestiones también interesantes, ¿no? Que podría hablar de otra vez, pero no, creo que no hay tiempo más para eso. Pero, ¿qué hay? Me gustaría de dejar claro eso al final, que no hay tampoco una equidad, ¿no? En cuanto a la justicia ordinaria, recibe, o sea, esa justicia del Estado, recibe instrumentos de trabajo como instalaciones, ordenadores, presupuestos. La justicia indígena originaria campesina nada recibe a ese respecto, ¿no? Entonces, una justicia que tiene como los costos de esa justicia también son soportados por toda la comunidad. Bueno, me gustaría, por lo tanto, de dar las gracias más, una vez más a todos ustedes que lograron, que logré compartir un poco más a ese respecto de un tema tan caro a mí y que a mí me gusta mucho. Muchas gracias a todos, más una vez, muchas gracias a la Facultad de Derecho y también a Isaac que invitó a hacer esa charla, pequeña charla con ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches.